Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Legioni, formo parte del grupo de trabajo del libro de Perrenot. Nos tocó el capítulo 10 con mis compañeros y bueno, un poco la esencia fundamental de este capítulo habla de la práctica reflexiva, pero lo que tiene que ver más que nada con el paradigma reflexivo. Eh, a ver, hay una cuestión que atraviesa, me parece que tiene que ver con todo el libro, con todo el trabajo de lectura que tiene el libro, que es la de buscar un puente entre el paradigma reflexivo, la razón pedagógica y el análisis del trabajo docente. Además, un poquito acá se reanuda también en este capítulo todo lo que habla acerca de la profesionalización del docente. Cuando hablamos de razón pedagógica, hablamos más que nada de lo que constituye la esencia de la profesión. ¿Sí? Esto ayuda a comprender y mejorar la práctica docente. Esta postura, esta razón pedagógica, ¿sí? Y tiene que ver un poco con adaptarse a las necesidades tan cambiantes de los estudiantes y analizar también el trabajo docente todo el tiempo, o sea, hacer un análisis del trabajo docente a diario, con los alumnos en la clase, es decir, hacer una autocrítica sobre todo lo que va sucediendo en la clase. La postura reflexiva, bueno, hace que el estudiante también entre en contacto con el sector activo del oficio, ¿sí? Lo cual contribuye a esclarecer conceptos básicos que son sumamente importantes. ¿Y quién organiza, si nos ponemos a pensar, las prácticas educativas? Bueno, dentro de las instituciones las prácticas educativas se diseñan y se aplican planes de estudio. Y se supervisa esa práctica en el aula. Los profesores, bueno, juegan obviamente un papel sumamente importante en esta práctica, porque ¿qué deben hacer? Deben ajustar las actividades diarias para mejorar ese aprendizaje. Y esto es algo justamente diario. En resumen, bueno, todos los actores van a trabajar para diseñar, para implementar y para evaluar en forma continua todo lo que es el problema de aprendizaje o lo que se vaya suscitando en la clase. También tenemos que pensar que, bueno, una parte del capítulo habla de que también los docentes hoy saben, esto es como una especie de también de, no sé si de crítica, pero de ponerse a plantear la situación por la que pasan los docentes hoy. Los docentes hoy saben que por un lado están desacreditados, o sea, es un poco lo que vemos en el día a día en las escuelas, situados como en una marginalidad de alguna manera, por así llamarlo. Y al mismo tiempo tienden a ejercer esa función que tiene que ver a ver cómo lo puedo decir, porque quiero buscar una palabra para decirlo, es un discurso educativo que ha perdido apoyo, el del docente. ¿Por qué? Porque ha perdido apoyo por ahí por parte de la familia y por parte de las instituciones que habitan los docentes también. Bueno, y en cuanto al posicionamiento en el rol profesional, yo trabajo en escuela secundaria y mi labor está orientada a ser facilitadora de la convivencia. Entonces, esto implica por ahí promover constantemente un ambiente armonioso, colaborativo, dentro de lo que es la escuela y de la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, es como que, tenemos determinadas funciones los facilitadores, que eso es una parte del trabajo que era donde decía que había el posicionamiento acerca del rol de actor educativo, ahí en eso me estoy enfocando. Tenemos determinadas intervenciones, trabajamos con una suerte de mediación entre, bueno,
los docentes, los directivos, los alumnos, los padres. Y bueno, es una labor que hoy por hoy está bastante implementada en primero y sobre todo en segundo año en la escuela secundaria. Es importante también colaborar con esto de la promoción de normas de convivencia, del rol del docente en el aula, de cómo fortalecer ese rol y bueno, de fomentar también la participación y la inclusión, que por ahí es un punto que se nos escapa o no lo tenemos a veces tan presente, pero es sumamente importante porque no todos aprendemos de la misma manera y- y en este sentido necesitamos por ahí realizar adecuaciones de contenidos cuando hay alumnos que realmente tienen necesidades. Bueno, esto habla a las claras de esta práctica reflexiva que plantea el libro y que bueno, que se desarrolla en los 10 capítulos del libro. Eh, yo creo que eh, es importante posicionarnos en este rol y hacer una autoevaluación constante. Hola compañeros y compañeras, como venían hablando tanto Alejandra y Andrea, nos tocó el capítulo 10 de Perrenot y yo hice una interpretación o podría decirse un paralelismo entre ciertas lecturas que habíamos tenido en la cátedra, eh, tomando por ejemplo el paradigma de la complejidad y la multiplicidad de situaciones a tener en cuenta a la hora de visualizar el proceso educativo. Ahí existen múltiples factores que afectan a los docentes, tanto como a la institución, a los alumnos que van a dicha institución. Entonces, podemos decir que todo objeto de conocimiento debe estudiarse junto con su entorno. Esto corre no solo para la educación, sino también para la sociedad y lo político. Morín explica que la enseñanza debe ser educativa, pero no solo con la misión de transmitir, sino también como una cultura de comprensión de lo que se vive constantemente y con un pensamiento libre y abierto. Enseñar a vivir implica aprender y conocer los límites del conocimiento. Este autor plantea 7 saberes necesarios para la educación del futuro: las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, afrontar la incertidumbre, enseñar la comprensión y la ética del gemelo humano. Acá entonces vamos al texto de Perrenot, entonces podemos ver, según lo que venía diciendo Morín, que hay una evolución de la teoría de la acción para la formación de los enseñantes y del oficio de la profesión de pleno derecho. Profesionalizar el oficio es tener una postura para desarrollar las prácticas reflexivas más extendidas y que nos conduzcan a reformas escolares. Esto no ganará terreno si estamos insertos en una cultura empresarial de una evaluación constante, donde se está haciendo hincapié en la crisis de las finanzas públicas, lo que lleva a un riesgo de hacer una burocratización del sistema educativo, llegando a que haya una proletarización de los enseñantes y que se dé en el desarrollo de su trabajo. Existen diversas causas para el estancamiento de la profesionalización. Los enseñantes no disponen de una cultura en ciencias humanas que le dé una concepción en didáctica y una organización del trabajo y de la dirección de proyectos. La otra postura y la práctica reflexiva no están en el núcleo del enseñante y su formación, pese al aporte de la universidad en diversos ciclos superiores. No basta elevar académicamente la formación para profesionalizar el oficio docente. Todo conduce a una relación con el saber, con la acción, con la opinión y con la libertad y la responsabilidad. En la complejidad de lograr una profesión acorde a los tiempos que corren, es necesaria una interrelación con las carreras afines, para poder desplegar esa variedad de herramientas que complete la formación de los nuevos docentes y el desarrollo lógico, racional
y lo que consideramos importante o considera el autor importante, que sean reflexivos, para poder enseñar sin ataduras y con estructuras que no evolucionan y que hacen que los alumnos tengan una visión de que la educación evoluciona a la par de la sociedad y el mundo. Entonces, este paradigma es un poder de los enseñantes sobre su trabajo y su organización, no para favorecer una oscuridad sobre las prácticas asumiendo sus responsabilidades. Esta manera de ser profesional se dará en ciertos lugares, reaccionando a los burócratas de turno, no como una protesta sindical, sino como una construcción negociada del sistema educativo. Soy Andrea y junto con mis compañeros Mauricio y Alejandra integramos el último grupo del capítulo número 10 del autor Perrenot, donde aborda la práctica reflexiva entre la razón pedagógica y el análisis del trabajo. Aquí el autor explora la importancia de integrar la reflexión crítica y cómo ésta puede ayudar a los profesores a comprender y mejorar su práctica, permitiendo adaptarla a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del entorno educativo donde se desempeñe. Abordando cómo el análisis del trabajo puede complementar esta reflexión para examinar detalladamente las tareas y actividades realizadas en el aula. En resumen, la práctica reflexiva y el análisis de trabajo pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo profesional de los docentes. En mi caso, como docente de enfermería, estoy en contacto directo con los estudiantes, teniendo la responsabilidad de guiarlos y apoyarlos en su aprendizaje. Con una reflexión continua, después de cada clase práctica, reflexionar sobre qué actividades fueron más efectivas y en cuáles debo rever los procedimientos, ajustar los métodos de enseñanza para el próximo encuentro. Durante una práctica también se nos puede presentar un problema de adaptabilidad, que los estudiantes tengan dificultades para aplicar una técnica debido a su ansiedad y bueno, ahí hay que adaptar un enfoque y en un ambiente menos estresante antes de una práctica real para aumentar su confianza y competencia. Y si hablamos del desarrollo de competencias, como docente, debo integrar en mi currículo el uso de tecnologías avanzadas en enfermería, como los sistemas de registros electrónicos, por ejemplo, de salud, para asegurar que los estudiantes estén preparados para las demandas tecnológicas del campo de la salud. Y si en este enfoque que habla Perrenot me tengo que posicionar como gestora, el rol del gestor influye en la estructura y cultura de la institución educativa, teniendo un liderazgo reflexivo, organizar reuniones reguladas con el equipo de docentes para discutir los desafíos y éxitos de la enseñanza. En estas reuniones, fomentar un ambiente de reflexión, compartir estrategias efectivas y áreas de mejora, promoviendo una cultura de aprendizaje continuo. Implementar un programa de mentoría donde docentes experimentados apoyan a los nuevos profesores en el desarrollo de habilidades pedagógicas y en la integración de nuevas metodologías de enseñanza en sus prácticas. Facilitar talleres interdisciplinarios donde docentes de enfermería colaboren con otras áreas de la salud para diseñar proyectos de aprendizajes integrados que reflejen la naturaleza colaborativa del entorno sanitario actual. Bueno, y si sobre esta reflexión de Perrenot nos tenemos que posicionar desde el rol de investigador, contribuir al conocimiento y a la práctica de la enseñanza en enfermería, a llevar a cabo un proyecto de investigación. Es una acción para evaluar la efectividad de diferentes métodos de simulación en el desarrollo de competencias críticas entre los estudiantes de enfermería, utilizando los resultados para ajustar el currículo y mejorar las estrategias de enseñanza. Una publicación de artículos de revistas sobre mis experiencias y hallazgos en la implementación de nuevas técnicas en la educación de enfermería, como el uso de simulaciones de alta fidelidad y enfoques centrados en el estudiante. Al compartir estas prácticas contribuyo al conocimiento colectivo de la comunidad de enfermería. En los procesos de construcción de conocimiento y capacidades, la educación enfrenta el desafío de formar profesionales capaces de enfrentar situaciones complejas y cambiantes en el ámbito de la salud. Según Perrenot, la práctica reflexiva es fundamental para la profesionalización del profesorado
y el desarrollo de competencias en los estudiantes. En este contexto, importante un proceso de construcción de conocimientos y capacidades que integra la teoría y la práctica a través de la reflexión continua. Un ejemplo, los estudiantes deben aprender los fundamentos teóricos de las habilidades prácticas, teorías como anatomía, filosofía, patología del cuerpo humano. Luego, en gabinete de prácticas, aplican todos estos conocimientos como la administración de medicamentos y cuidados postoperatorios, un ejemplo. Desde la reflexión, después de cada práctica hospitalaria, los estudiantes puedan discutir lo que funcionó bien y lo que podría mejorar. El proceso ayuda a consolidar el conocimiento teórico mediante la práctica. Desde aquí también hay una construcción de capacidades, desarrollo de habilidades técnicas, aplicación de la reflexión, competencias comunicativas. Bien, si nos posicionamos en la última consigna, que se trata de la visualización de procesos educativos, sociales, políticos y o complejos según corresponda, ¿no? En este caso, los procesos educativos, visualizar procesos educativos o el rendimiento académico a lo largo del tiempo, como las calificaciones promedios por trimestre para cada asignatura, utilizando mapas conceptuales, gráficos de barra y lineal. Procesos sociales, cambios demográficos, mapas de color, intensidad de un fenómeno social en diferentes regiones geográficas, redes sociales, conexiones entre individuos o grupos dentro de una comunidad. Si hablo desde un proceso político, elecciones o la implementación de políticas públicas pueden hacer mediante mapas electorales resultados de las elecciones por regiones o distritos.